Desde pequeña, Meghan siempre ha tenido una conexión profunda con el mundo espiritual, incluso sin entender del todo lo que estaba viviendo. En 2020, formaba parte de un aquelarre, practicando brujería en un grupo cerrado, cuando algo inesperado sucedió durante un retiro de purificación en Costa Rica. Fue allí, en medio de rituales y meditaciones, donde tuvo un encuentro extraordinario con Jesús. Esta experiencia cambió su perspectiva sobre la fe, la protección y lo sobrenatural, y hoy comparte su historia para mostrar cómo lo divino puede manifestarse en los momentos más improbables. La infancia de Meghan estuvo marcada por situaciones de violencia e inestabilidad. Su padrastro, un hombre agresivo, dependiente del alcohol y las drogas, convirtió la vida de la familia en una auténtica pesadilla. Cuando Meghan tenía solo 5 años, llegó a casa borracho en medio de la noche, armado con una escopeta. Su madre, embarazada de 5 meses, despertó a los niños presa del pánico y los escondió en la litera de arriba. Su padrastro entró en la habitación apuntándola con el arma, mientras Meghan y su hermana observaban la escena en estado de shock. En ese momento de terror, la madre tomó una decisión desesperada. Sentó a Meghan en su regazo y la colocó entre ella y el cañón de la escopeta. La niña, paralizada, miró hacia el cañón del arma y vio los aterradores ojos amarillos de su padrastro, sintiendo que podía apretar el gatillo en cualquier momento. Afortunadamente, un vecino llamó a la policía y la situación se detuvo, pero nadie tomó medidas serias contra él. La familia siguió viviendo bajo el mismo techo durante otros 4 años, en un ambiente de miedo constante. Esta no fue la única vez que Meghan presenció escenas de violencia. En otra ocasión, cuando tenía 5 años, mientras se escondía detrás del sofá durante una pelea entre su madre y su padrastro, sucedió algo extraordinario. De repente, vio aparecer una figura a su lado, Jesús. Él estaba en la misma posición que ella, arrodillado, transmitiendo una sensación de paz y seguridad. No hubo palabras, solo comunicación silenciosa, como si estuviera diciendo, estoy aquí contigo. Estás protegido. La imagen desapareció tan rápido como apareció, pero dejó una profunda marca en la niña. Después del episodio de la escopeta, Meghan empezó a tener pesadillas recurrentes. En uno de ellos, se veía a sí misma como una niña de las cavernas, jugando con un amigo debajo de la escalera de un apartamento. De repente, un león apareció entre las sombras y atacó a los dos. Los padres de la amiga aparecieron y la rescataron, pero Meghan quedó atrás, siendo devorada por la bestia. En el sueño, ella sintió el calor del cuerpo del león mientras moría, y luego flotó sobre la escena, observando todo desde arriba. Años más tarde, Meghan asoció esta pesadilla con una representación espiritual de cómo el mal la perseguía, como si Satanás estuviera al acecho, listo para atacar. A la edad de 5 años, Meghan también sufrió abuso sexual por parte de un tío, hermano de su madre. En ese momento le contó a su familia lo sucedido, pero nadie le creyó. Las personas a su alrededor sugirieron que podría haber estado confundiendo las cosas o que tal vez había sido otra persona. Aún así, Meghan sabía exactamente lo que había sucedido. La familia, sin embargo, prefirió ignorar el asunto y el tío siguió asistiendo a las reuniones familiares como si nada hubiera pasado. Este episodio reforzó el sentimiento de inseguridad que Meghan cargó durante toda su infancia. Además de la violencia en el hogar, Meghan tampoco tenía una figura paterna estable. Su madre, aunque cariñosa, era emocionalmente distante y cargaba con la responsabilidad de criar sola a 3 hijos. Cuando Meghan tenía 9 años, su madre finalmente se armó de valor y dejó a su padrastro para siempre. Fue un gran alivio para los niños, pero la vida siguió siendo difícil. Como el padre estaba ausente y no podía contribuir económicamente, la madre tuvo que trabajar duro para mantener a la familia. Meghan, todavía una niña, asumió parte de las responsabilidades del hogar, ayudando a cuidar a sus hermanas menores, preparando la comida y ayudando con las tareas escolares. En cuanto a la religión, la madre de Meghan siempre dejó claro que creía en Dios y en Jesús, aunque no siguió una práctica estricta. Criada como católica, asistió a una iglesia bautista, pero le permitió a Meghan explorar otras creencias si quería. Luego, la niña acompañó a sus amigos a diferentes iglesias, participando en actividades infantiles y escuelas dominicales, pero sin una implicación profunda. Era más una forma de socializar que una verdadera búsqueda espiritual. Sin embargo, incluso sin una fuerte orientación religiosa, Meghan siempre sintió que algo más grande la protegía,
especialmente en los momentos más oscuros de su infancia. Empecé a ir a la iglesia nuevamente, alrededor de los 19, 20 años. Me había ido de casa a los 19 años y, en Portland, Oregón, había una pequeña iglesia en una calle tranquila, justo al lado de un bar cuyo nombre hacía referencia al infierno, no recuerdo exactamente cuál era, pero el lugar siempre me daba escalofríos. Nunca quise quedarme adentro, siempre salí rápido. La iglesia, en cambio, era un refugio. Íbamos a orar, caminamos por el barrio y ayudamos a alimentar a las personas sin hogar, algo común en el centro de la ciudad en ese momento, y que no ha hecho más que aumentar desde entonces. Fue allí, solo, donde tuve una experiencia de conversión. La iglesia estaba dirigida por un hombre dedicado, con un equipo pequeño, pero que hacía un trabajo genuino. No entendía todo lo que estaba pasando, pero sentí que había algo de verdad allí. También frecuentaba el lugar uno de mis amigos de la República, con quien vivía en ese momento. Fue durante este periodo que mi vida dio un giro inesperado. A los 20 años, tuve una convulsión tónico-clónica, lo que muchos llaman convulsión generalizada, en el trabajo. Era una mujer joven y sana sin antecedentes de problemas neurológicos, y de repente, todo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, solo sabía decir mi nombre. Mi madre, que estaba conmigo en el hospital, contó después que yo repetía una y otra vez, «Mamá, mira». Me mordí la lengua, como si fuera lo único que importara en ese momento. Estaba desesperada, por supuesto. Las convulsiones de este tipo son peligrosas cuando duran más de 5 minutos, ya que pueden provocar daño cerebral. El mío duró exactamente ese tiempo. Me llevaron de urgencia a un hospital más pequeño, donde me hicieron pruebas e identificaron una lesión cerebral. Todavía recuerdo vagamente la imagen del escaneo, una mancha oscura que no debería estar allí. Mi madre llenó los vacíos más tarde, era un absceso, una infección encapsulada, como una ampolla de pus en el cerebro. Nos trasladaron a un hospital grande, donde los médicos nos explicaron que, en algunos casos, es posible drenar el absceso con una aguja, haciendo un pequeño agujero en el cráneo. Pero en mi caso esto no fue posible. El absceso se había endurecido debido a un fuerte antibiótico que había tomado para tratar la gripe, un Z-Pack, ese medicamento de 5 días que era común en ese momento. Contenía la infección pero también la hacía más resistente. Luego, el Día de Acción de Gracias de 2000, a los 20 años, me sometieron a una cirugía cerebral. Los médicos tuvieron que abrir una cavidad más grande en mi cráneo para extirpar manualmente el absceso. Hoy tengo una placa y unos tornillos en la cabeza, además de una cicatriz escondida debajo del cabello. Pero lo peor vino después, como desconocían el origen de la infección. Me sometieron a un tratamiento agresivo con antibióticos intravenosos. Durante semanas, tuve un catéter llamado Via-Pic, un tubo que iba desde mi brazo hasta cerca de mi corazón, para recibir medicamentos. Una enfermera venía a casa para administrarlos y yo pasaba las noches despierto conectado a bolsas intravenosas con 5 tipos diferentes de antibióticos. Se me estaba cayendo el pelo, tenía la cabeza llena de horquillas y me sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Los médicos investigaron la causa del absceso, pero no pudieron confirmar nada con seguridad. Como el antibiótico había matado la infección, no fue posible analizar el líquido para identificar la fuente. Después de unos meses, llegaron a la conclusión más probable: un piercing en la nariz que me había hecho aproximadamente un mes antes. Las infecciones en la región de la cabeza, como las del oído, los dientes o incluso las espinillas en la cara, pueden romper la barrera hematoencefálica y causar abscesos cerebrales. Y, de hecho, me había hecho el piercing poco antes. Hoy llevo el mismo piercing, pero en ese momento fue un shock. Después de eso, me sentí asustada, ansiosa, preguntándome si podría volver a suceder. Pero, en cierto modo, la experiencia también me hizo repensar muchas cosas. Antes de la cirugía, mi vida estaba fuera de control. Desde que tenía 15 años me había sumergido en todo lo que podía para tratar de adormecer el dolor: bebida, drogas, sexo prematuro. Era una forma de afrontar la ausencia de mi padre, los abusos que sufría por parte del hombre que debería haberlo reemplazado, las constantes peleas con mi madre. En ese momento la gente decía: eres joven, disfrútalo, y yo seguí adelante, sin darme cuenta de que me estaba hundiendo. La cirugía fue mi sacudida sagrada, como me gusta llamarla.
Después de todo eso, necesitaba reconstruirme. La recuperación fue lenta, pero poco a poco comencé a ver las cosas de otra manera. Y fue entonces cuando, siempre sentí que algo no encajaba. No era solo la ausencia física de un padre, sino una especie de vacío que ninguna explicación podía llenar. Cuando mi madre me dijo la verdad, fue como si un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía finalmente comenzara a armarse, solo que le faltaban piezas. Descubrir que el hombre del álbum de bodas no era mi padre biológico me sacudió de una manera que no esperaba. Durante años había creado una imagen de él, un hombre que, a pesar de todo, era mi sangre. Aunque sabía que había muerto temprano, me aferré a la idea de que, en algún lugar, existía una conexión genuina entre nosotros. Cuando me enteré de la traición, fue como si me hubieran arrancado incluso esa pequeña certeza. No era ira lo que sentía, sino una extraña tristeza, como si hubiera perdido algo que nunca tuve. Y entonces llegó la noticia de que mi verdadero padre había muerto en un accidente de moto. Una foto diminuta, un rostro que no reconocí, un nombre que no significaba nada para mí. Mi abuela, que siempre estuvo obsesionada con la genealogía, pasó años intentando localizarlo, pero al final lo único que quedó fue el registro de su muerte. Me pregunté cómo habría sido conocerlo. Si tan solo hubiera sido diferente. Si, de alguna manera, tuviera rastros de él, no solo en mi rostro, sino en mi personalidad, en mis gestos, en cosas que ni siquiera sabía que eran mías. Pero lo más curioso fue darme cuenta de que, aun con todas estas revelaciones, el sentimiento de abandono no desapareció. Era como si el agujero dentro de mí hubiera cambiado de forma, pero todavía estuviera allí. Quizás porque, en el fondo, lo que siempre quise no fue un padre, sino la seguridad de saber que alguien, en algún momento, me había elegido. Y la verdad es que ninguno de los tres hombres en mi vida, el que murió, el que me crió y el que nunca conocí, fue capaz de darme eso. Con el tiempo, aprendí que reconstruir no se trata de encontrar respuestas perfectas, sino de aceptar las preguntas sin respuesta. Mi madre y yo hablamos mucho después de esa confesión. Lloró, se disculpó, me explicó que tenía miedo de perderme si me lo decía antes. Y lo entendí. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque, al final del día, ambos éramos sobrevivientes de una familia que nunca supo cómo lidiar con el dolor de frente. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada giro, la cirugía, la iglesia, las relaciones tóxicas, las revelaciones sobre mi padre, fue un empujón para convertirme en quien soy. No fue un camino lineal, ni tampoco hermoso. Pero era mío. Y tal vez sea precisamente por eso que, a pesar de todo, sigo creyendo en los nuevos comienzos. Incluso cuando llegan por sorpresa, incluso cuando duelen, incluso cuando no solucionan nada de inmediato. Porque, al final, la vida no se trata de tener todas las piezas en su sitio. Se trata de aprender a bailar con los que quedan. Siempre quise al padre. Desde pequeña fui una niña tremendamente activa, llena de energía, de esas que no se quedan quietas. Una auténtica marimacha. Le encantaba jugar a todo, trepar a los árboles, correr con los niños, inventar juegos al aire libre. Y, por supuesto, no tener padre fue un vacío que dejó huella. No es que para nadie fuera fácil, pero para mí pesó de otra manera. Creo que por eso después me apegué tanto a la primera comunidad que me acogió, a la primera persona que me dijo, te amo. Era como si necesitara algo, o alguien, que me dijera que valía, que merecía existir. Porque en el fondo no lo creía. Nunca me sentí digno. Todos esos clichés que escuchamos por ahí, la falta de autoestima, la búsqueda de validación, la sensación de que faltaba algo. Viví cada uno de ellos. Y, sin embargo, nunca abandoné completamente mi fe. No fue como si le hubiera dado la espalda a Dios. Pero tampoco fue una relación constante. Se parecía más a esos momentos de desesperación, cuando el dolor me apremiaba, cuando lloraba en el baño, cuando no sabía a dónde más correr. En esos momentos todavía clamaba a él. No con la misma intimidad que tengo hoy, sino con la urgencia de quien necesita refugio. Ayúdame, dije. Y, de alguna manera, él respondió. Incluso si no me di cuenta en ese momento. Luego llegó 2020. Todos sabemos lo que pasó, el mundo se detuvo, las incertidumbres se multiplicaron y la gente empezó a buscar conexiones de diferentes maneras. Así terminé en un grupo de mujeres en WhatsApp.
No recuerdo exactamente quién me agregó, pero ahí estaba yo, participando de conversaciones que, al principio, parecían inofensivas. Una vez a la semana nos reuníamos virtualmente solo para hablar, desahogarnos y satisfacer nuestro anhelo de un poco de normalidad. Hasta que surgió la idea de aullarle a la luna. Al principio, era solo un ritual simbólico, todos salíamos, mirábamos al cielo y aullamos juntos, como si estuviéramos soltando algo. Parecía una tontería, pero había algo liberador en ello. Con el tiempo, las reuniones se hicieron más frecuentes y más elaboradas. Se convirtieron en círculos lunares. Y yo, sin darme cuenta, estaba sumergiéndome en algo que iba mucho más allá de un simple intercambio de mensajes. De repente, me encontré sentada en círculos donde había incienso, cristales, velas e incluso estatuas de deidades que no podía nombrar. En el centro, un altar improvisado con símbolos que me incomodaban, pero que fingía ignorar. Es simplemente una energía diferente, pensé. No hay nada malo en eso. ¿Y las letras? Ah, las letras. Desde pequeña escuchaba que el tarot era cosa del diablo, que jugar con él era peligroso. Entonces, cada vez que alguien sacaba una baraja de cartas, yo me alejaba. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero vinieron las letras de ángeles. Son solo mensajes de luz, dijeron. No hay nada escondido. Y yo, queriendo pertenecer, queriendo creer que podía traerme respuestas, terminé cediendo. Tomaba una carta, leía el mensaje y trataba de encontrarle significado. En cierto modo, era reconfortante. Menos aterrador que el tarot tradicional. Pero la cosa no quedó ahí. Años antes, a los 15, ya había tenido mi primer contacto con el Reiki. En ese momento pensé que era raro, un poco raro, y lo dejé pasar. Hasta que, 2 décadas después, volvió a cruzarse en mi camino, y esta vez con fuerza. Pero antes de llegar allí, necesito retroceder un poco en el tiempo. Después de separarme del padre de mi primer hijo, tengo 3 hijos, me sentí perdida. Necesitaba reconstruirme, encontrar un nuevo equilibrio. Fue entonces cuando un amigo me sugirió que probara el yoga. Eres tan activo que te gustará, dijo. Y me gustó. Era como volver a casa, los movimientos fluidos, la conexión entre cuerpo y mente, la sensación de fuerza y flexibilidad. Yo, que ya había sido gimnasta, bailarina y animadora, me identifiqué al instante. El yoga se convirtió en mi refugio. No pasó mucho tiempo hasta que decidí profundizar más. Hice el curso de formación docente y comencé a enseñar, incluso a niños, en las escuelas. Al principio, veía el yoga solo como un ejercicio físico, una forma de estirar y fortalecer el cuerpo. Eso es todo, pensé. No hay nada espiritual en esto. Pero, poco a poco, me di cuenta de que había mucho más ahí. Cristales, por ejemplo. En mis clases la gente hablaba de las propiedades de cada piedra, esta es para protección, aquella para curación, aquella para abundancia. Y yo, que siempre había tenido una relación complicada con el dinero, terminé apegándome a un cristal específico, uno que, decían, atraía la prosperidad. Lo llevé en mi bolso, lo coloqué sobre la estera de yoga, repetí mantras en voz alta, tratando de manifestar una vida financiera más estable. La astrología también entró con fuerza en mi vida. Mi mejor amiga y su madre estaban apasionadas por el tema. Desde los 15 oí hablar de signos, cartas natales, compatibilidades. Y, con el tiempo, eso se convirtió en una especie de brújula. Cualquier decisión importante, una relación, una amistad, incluso la forma en que trataba a mis hijos, pasaba por el tamiz de la carta astral. ¿Coinciden nuestros signos? ¿Qué dice mi ascendente sobre esto? ¿Cómo está la luna hoy? Siempre estaba preguntando, buscando respuestas en algo que, en el fondo, no me daba la seguridad que tanto buscaba. Y luego vino la filosofía del yoga. Las enseñanzas sobre la unidad, sobre que todos somos uno. Somos Dios, dijeron. Cada persona es divina. Yo soy tú eres yo. Al principio me pareció hermoso, casi poético. Pero, con el tiempo, se infiltró en mí de una manera que no esperaba. Si yo era Dios, si todos éramos Dios, entonces ¿dónde estaba el Dios que yo conocía? ¿Dónde estaba la fe que había llevado desde niño?
Las líneas se volvieron cada vez más borrosas. Y sin darme cuenta, estaba siendo arrastrado hacia algo más grande, o tal vez más pequeño, según el punto de vista. Porque junto con el yoga llegaron las diosas. Las mujeres del círculo lunar empezaron a hablar de lo sagrado femenino, de conectar con nuestra esencia divina. Eres una diosa, dijeron. Y yo, que siempre me había sentido tan pequeña, tan insuficiente, comencé a creerlo. O al menos lo intenté. La presión del calor era asfixiante. Cada vez que la puerta se abría en las 4 direcciones, entraba una bocanada de aire fresco, pero pronto era absorbida por el vapor hirviendo. Agarré la tierra fría bajo mis dedos, tratando de conectar mi cuerpo mientras mi mente fluctuaba entre el miedo y una extraña claridad. Era como si el sudor estuviera lavando no solo mi piel, sino también capas de algo que ni siquiera sabía que llevaba. Y luego llegó el segundo momento. En la oscuridad, con los ojos ardiendo de calor, comencé a escuchar voces, no las de las mujeres que me rodeaban ni las del chamán que realizaba el ritual, sino algo más antiguo, más profundo. Era como si las piedras calientes susurraran. No palabras, exactamente, sino una presencia. Una presencia que se enroscaba en torno a mis pensamientos, como la serpiente que había visto entre las brasas. ¿Estás listo?, pareció decir. No fue una pregunta. Fue una declaración. Sabía lo que eso significaba. O pensé que lo sabía. En los círculos de mujeres hablábamos de Iowa como un portal, una herramienta para rasgar el velo entre los mundos. Dijeron que la planta no era una droga, sino un maestro. Que ella te mostró lo que necesitabas ver, aunque te doliera. Y allí, en ese calor que me quemaba los pulmones, sentí que la serpiente sobre las brasas no era un signo aleatorio. Fue un llamado. Cuando finalmente salimos de la cabaña, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Me temblaban las piernas y me senté en el césped, todavía tratando de entender qué había sucedido. Las otras mujeres a mi alrededor guardaron silencio, algunas llorando, otras en shock. El líder del retiro se acercó y preguntó si alguien había tenido visiones. Algunos compartieron imágenes de animales, luces, viejos recuerdos. Cuando llegó mi turno, dudé. Vi una serpiente, dije al fin. Y escuché que algo me llamaba. Ella sonrió, como si ya lo hubiera esperado. Yovaska te eligió, dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. Sabrás cuando sea el momento. Y de repente todo cobró sentido. No fue solo el calor, ni el sudor, ni el miedo. Era como si una puerta se hubiera abierto en mi interior y ya no pudiera cerrarla. De vuelta en Brasil, comencé a investigar. Leí sobre las ceremonias, sobre los peligros, sobre las historias de personas que se habían perdido en el proceso. Pero cuanto más leía, más sentía que era inevitable. Era como si una parte de mí ya estuviera ahí, esperando. Y entonces, en una noche de luna llena, mientras mi hijo dormía y las paredes de mi habitación aún estaban cubiertas de símbolos que ya ni siquiera sabía lo que significaban, tomé la decisión. Yo iba a hacerlo. Iba a beber a Iowa. Me enfrentaría a lo que me esperaba al otro lado. No es gran cosa, pero solo para estar seguro. Llamé, le expliqué la situación y la enfermera me dijo, mira, si no sentiste el picor, probablemente no fue nada. Pero mantente alerta. Si comienza a hincharse, a sentir un dolor intenso o a tener problemas para respirar, ve al hospital. Suspiré aliviada, pero todavía tenía ese peso en mi pecho. Era como si el universo me estuviera enviando señales, ¿sabes? Las arañas, la oscuridad dentro de mí, el cansancio que parecía no tener fin. Y luego, esa misma semana, sucedió otra cosa extraña. Estaba amamantando a ambos bebés al mismo tiempo, uno en cada pecho, como una máquina de alimentación humana, cuando de repente sentí un dolor agudo en el pecho. No era el dolor normal de amamantar, el que esperamos cuando baja la leche. Era diferente. Una punzada profunda, como si algo estuviera mal por dentro. Me asusté, puse la mano en el lugar y sentí un bulto. Pequeño, duro, del tamaño de un guisante. Pero antes sabía que no estaba allí. En ese momento todo se detuvo. El cansancio, la ira, incluso la preocupación por las arañas, todo se disolvió en un solo pensamiento. ¿Y si es cáncer?
Ya había escuchado historias de mujeres que descubrieron tumores mientras amamantaban, de cómo el cuerpo a veces ocultaba cosas hasta que ya no podía ser ignorado. Y aquí estaba yo, con 2 bebés dependiendo de mí, un hijo mayor que necesitaba atención que yo no podía darle. Y ahora esto. Hice una cita al día siguiente. El médico lo palpó, frunció el ceño y pidió una ecografía. Puede ser un quiste, puede ser un nódulo benigno, pero será mejor que le echemos un vistazo, dijo, con ese tono cuidadoso que utilizan los médicos cuando no quieren asustar, pero tampoco quieren mentir. Esperé el resultado como quien espera una sentencia. Y cuando llegó, no fue cáncer. Era un fibroadenoma, un tumor benigno, común en mujeres de mi edad. Habrá que controlarlo, pero no es urgente, explicó el médico. Puede crecer, puede permanecer del mismo tamaño e incluso puede desaparecer por sí solo. Debería haberme sentido aliviado. Y me quedé unos 5 minutos. Pero luego vino la pregunta que no quería silenciar, ¿y si la próxima vez no es benigno? ¿Y si en 1 año, 2, 5, recibiera un diagnóstico que me alejara de mis hijos? ¿Quién se haría cargo de ellos? ¿Quién los amaría como yo, incluso en los días en que apenas podía levantarme de la cama? Fue entonces cuando volvió la oscuridad, más espesa que antes. No fue solo cansancio. No fue solo tristeza. Era un miedo primitivo, de esos que se arraigan en el estómago y no se sueltan. Intenté aferrarme a las cosas que alguna vez me dieron fuerza. Regresé a los círculos de la luna, a las mujeres que me habían acogido después de dar a luz. Oraron por mí, quemaron hierbas, me envolvieron en mantres protectores. Pero algo había cambiado. Ya no sentí la misma conexión. Era como si, después de la ayahuasca, después de la depresión, después del susto del nódulo, hubiera atravesado una puerta de la que no podía volver. Las prácticas que alguna vez me consolaron ahora parecían insuficientes. O tal vez era yo quien se había vuelto insuficiente para ellos. Una noche, después de acostar a los bebés, me senté en el suelo del dormitorio y lloré. No eran lágrimas de tristeza, ni de ira. Fue un grito seco y silencioso, de esos que surgen cuando te das cuenta de que estás solo entre la multitud. Miré las paredes, los símbolos que todavía estaban allí de los días de la ayahuasca, y por primera vez en años, no sentí nada. Sin reverencia, sin curiosidad, sin miedo. Solo un vacío. Y fue en ese vacío que una voz, no una voz externa, sino una de esas que escuchamos dentro de nuestras cabezas y sabemos que es nuestra, pero que tampoco lo es, dijo, ya no necesitas esto. No sabía lo que eso significaba. Si fue abandonar las prácticas espirituales, si fue aceptar que la oscuridad era parte de mí, si era solo cansancio el que hablaba. Pero algo en mí se calmó. No fue una resolución, no fue una cura. Fue simplemente el reconocimiento de que, a veces, debemos dejar de luchar contra lo que no entendemos. Y que, tal vez, la luz no estaba en ningún ritual, en ninguna planta, en ningún símbolo. Quizás simplemente iba a continuar. Incluso cuando no puedes ver el camino. Incluso cuando no sabemos si podremos soportarlo. Durante los siguientes meses, me aferré a él. No luché contra la depresión, no forcé la espiritualidad, no intenté ser la madre perfecta. Yo simplemente, sobreviví. Y poco a poco, las cosas empezaron a calmarse. Los bebés crecieron, empezaron a dormir toda la noche, la lactancia materna ya no era una batalla. El bulto en mi seno no ha crecido. Las arañas, por alguna razón, desaparecieron de la casa. Y sin darme cuenta salí del hoyo. No todo a la vez, no en gran medida. Pero como quien escala una pared empinada, 1 centímetro a la vez, hasta que mira hacia atrás y se da cuenta de que ya no está ahí abajo. Que todo eso no era para mí. No era solo una cuestión de incomodidad, sino algo más profundo, como si una voz dentro de mí susurrara, «Esto no te pertenece». Y entonces, de repente, todo cobró sentido. Las piezas encajaron. Las arañas, la oscuridad, la depresión posparto que nunca antes había sentido, no era solo cansancio. No eran solo hormonas. Había algo más ahí, algo que había invitado sin darme cuenta. Cuando entendí esto, no lo dudé. Ese mismo día tiré los cristales, los libros de ocultismo y las velas que usaba en los rituales. Quemé todo lo que podía quemarse,
como si cada llama se llevara algo de esa energía que se me había pegado. Y por primera vez en años sentí tal alivio que casi lloré. No era miedo, no era culpa, era como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Melody, mi amiga, se sorprendió cuando se lo conté. Ella ya sabía que yo estaba cerca de entenderlo, pero no imaginé que sucedería tan rápido. Eres libre, dijo, y sentí que era verdad. No fue solo una frase bonita. Fue real. La oscuridad que me había seguido durante tanto tiempo, que había envuelto mi casa, mis pensamientos, mis hijos, había desaparecido. No todo a la vez, no como magia, sino como algo que finalmente pierde su poder cuando dejas de alimentarlo. Y luego vino la parte más difícil, mirar atrás. Mirando hacia atrás, a los años en los que me perdí, cuando dejé a mis hijos sin la madre que merecían, cuando me regodeé en cosas que no entendía. No fue un arrepentimiento vacío, de esos que solo duelen. Fue un arrepentimiento que me hizo querer hacer algo diferente. Porque ahora lo sabía. Ahora lo vi. Lo primero que cambié fue la música. Ese que escuchaba sin pensar, que tenía letras que hablaban de cosas que ni siquiera sabía que eran peligrosas. Lo reemplacé con himnos, con canciones que hablaban de luz, de esperanza. Y, poco a poco, hasta la forma de hablar fue cambiando. Las palabras que usé, los pensamientos que dejé entrar. Era como si cada elección fuera un ladrillo en una pared que estaba construyendo nuevamente, solo que esta vez con una base firme. Mis hijos entendieron. No necesitaba dar explicaciones. Simplemente lo sintieron. El mayor, que antes se había mostrado irritado, empezó a abrazarme sin motivo alguno. El del medio, que tenía miedo de todo, se puso a dormir con la luz apagada. Y el bebé, que tanto lloraba, ahora sonreía cuando le cantaba. No fue una coincidencia. Era como si, al limpiarme a mí mismo, también hubiera limpiado el aire que los rodeaba. Pero lo más extraño fue darme cuenta de que, incluso después de todo, todavía había dudas. A veces, en mitad de la noche, me despertaba y pensaba, ¿es todo esto real? ¿Estoy exagerando? Porque el mundo te sigue diciendo que estas cosas son una tontería, que todo es invención, que estás viendo cosas donde no las ves. Pero luego miré a mis hijos dormidos, a la paz que había regresado a mi casa, y supe que no era imaginación. Melody me dijo una vez, el diablo no quiere que sepas que existe. Porque si lo sabes, pelearás. Y si peleas, ganarás. Y eso fue todo. La lucha no fue contra mí mismo, no fue contra el cansancio o la depresión. Estaba en contra de algo más grande, algo que se había aprovechado de mi debilidad, de mi búsqueda de respuestas fáciles, de poder, de control. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me siento avergonzado. Siento gratitud. Porque si no hubiera pasado por todo eso, no habría entendido lo que es realmente importante. No habría aprendido que la fe no se trata de perfección, sino de empezar de nuevo. Que Dios no te abandone, incluso cuando te alejes. Y que, a veces, las peores caídas son las que te acercan a Él. Todavía tengo días malos. Todavía me despierto cansada, todavía discuto con mi marido, todavía pierdo la paciencia con los niños. Pero ahora sé que no estoy solo. Y eso marca la diferencia. Porque al final del día, no se trata de ser perfecto. Se trata de elegir, cada día, de qué lado quieres estar. Y elegí el lado de la luz. Aunque a veces sea difícil. Aunque a veces tropiece. Porque ahora sé que vale la pena. En paz. Ya no se trata de buscar respuestas en lugares equivocados, sino de descansar en la verdad que ya está aquí. En ese momento, cuando les escribí ese mensaje, sentí que me quitaban un peso de encima. No fue ira, no fue juicio, fue libertad. Todavía amaba a esa gente. Todavía oré por ellos. Pero sabía que ya no podía participar en eso. No porque fueran malos, sino porque mi corazón ya no cabía allí. Las conversaciones giraban en torno a rituales, energías y símbolos que, para mí, ahora sonaban vacíos. Como si hubiera pasado años intentando llenar un vaso que goteaba y recién ahora me diera cuenta de que el agua nunca se quedaría allí. Así que hice lo que había que hacer. Llegué a casa y comencé a vaciar los armarios. Tomé cada cristal que usaba para canalizar energía, cada libro de Reiki,
cada baraja de cartas de ángeles. No lo tiré por enojo, sino por claridad. Fue como quitarse un peso de encima. Mi prometido parecía asustado mientras amontonaba todo en cajas. ¿Qué está pasando?, preguntó. Y yo solo pude responder, ya no es posible. No tiene sentido. Incluso los rosarios que usaba como decoración, los mandalas que colgaban de la pared, el incienso que quemaba, para purificar el ambiente, todo había desaparecido. Porque en el fondo sabía que no necesitaba nada de eso para sentirme completa. Y entonces, como si Dios mismo me estuviera esperando, encontré la Biblia que me había regalado un amigo hace 20 años. Ni siquiera la recordaba. Me había mudado tantas veces, vendido muebles, donado ropa, y ahí estaba, intacta, como si me hubiera seguido todo el tiempo. Cuando lo abrí, encontré mis notas de adolescente, pasajes subrayados y oraciones garabateadas en los márgenes. Era como si Dios hubiera guardado ese regalo para mí, sabiendo que algún día regresaría. Casi al mismo tiempo, comencé a ir a tiendas de segunda mano y librerías de segunda mano, pero ya no en busca de respuestas mágicas, ahora buscaba Biblias. No uno, ni dos, sino todos los que pude llevar. Y, en momentos en los que la emoción se desbordaba, me encerraba en la habitación, me arrodillaba en el suelo y lloraba. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, no estaba tratando de llegar a Dios. Él ya estaba allí. No necesitaba rituales, ni intermediarios, ni objetos sagrados. Solo lo necesitaba. Y de repente, la oración dejó de ser un esfuerzo. Se volvió natural, como respirar. En mitad de la noche, cuando el sueño no llegaba, hablé con Jesús. No con palabras elaboradas, ni con frases memorizadas, sino con el corazón abierto. Ayuda a esta persona que ni siquiera conozco, pedí. Abre los ojos de los que están perdidos. Y, poco a poco, me di cuenta de que ya no corría en círculos. Ya no había un siguiente paso que dar, una nueva práctica espiritual que probar, un gurú a quien seguir. Solo estaba él. Y eso fue suficiente. Porque al final la búsqueda nunca se trató de encontrar algo nuevo. Se trataba de recordar lo que ya estaba ahí. Era todo lo que necesitaba. Para cualquier cosa, puedo recurrir a él. Y ahora, ya sabes, abro este libro. A veces simplemente pregunto, ¿qué necesito escuchar hoy?, y dejé que las páginas se abrieran solas. Así fue como el otro día terminé leyendo todo Efesios después de ver un testimonio en el que alguien mencionaba luchar contra la ira. No recuerdo el contexto exacto, pero estaba la respuesta: Dios nos ayuda a superar la ira. Leí el capítulo completo, subrayando cada palabra que parecía escrita solo para mí. Y fue tan bueno. Pero hay algunos versículos que siguen viniendo a mí, como el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es tan cierto. No sabía si podría salir de esa depresión después de tener a los bebés. Todo parecía perfecto, mis hijos, mi prometido, la vida funcionando, pero yo estaba sumida en la oscuridad. Hoy entiendo que fue por las cosas que permití entrar en mi vida, las decisiones espirituales que tomé. Pero todo eso se disipó. La depresión desapareció. Por supuesto, yo también hice mi parte, comencé terapia, me esforcé por estar más presente con mis hijos, saqué de casa todo lo que no me hacía bien. Una amiga, Melanie, me enseñó a ungir la casa con aceite de oliva. Ella lo hizo por mí la primera vez y desde entonces he repetido el gesto de vez en cuando. Es algo que me trae paz. Otro versículo que me llamó la atención fue Romanos 1:18, que habla de cómo Dios conoce cada detalle de nuestro sufrimiento y odia el mal que lo causó. Me recuerda todas las veces que me lastimaron, cuando me sentí desprotegida. Pero Él siempre estuvo ahí, cuidándome. Hoy tengo un Padre Celestial con quien puedo hablar en cualquier momento. Y eso es liberador. También pienso en cómo Dios usa a las personas para traernos de regreso. Melanie, por ejemplo, sabía exactamente lo que necesitaba para encontrar mi camino nuevamente. Y mientras cuentas tu historia, no puedo evitar preguntarme, ¿aceptaste a Jesús a los 20 años, pero dónde se perdió la conexión? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué lo dejamos de lado? Creo que la respuesta está en Mateo 13, 7, en la parábola del sembrador. A veces la semilla cae entre espinos y las preocupaciones del mundo la ahogan.
Eso es lo que me pasó a mí. El engañador vino con distracciones, con ilusiones, y me derribó. Pero hoy estás aquí, lleno del Espíritu Santo, plantado en buena tierra. Y dará muchos frutos. Para mí, la desconexión ocurrió cuando dejé de leer la Biblia. Por eso sonreí cuando me mostraste el tuyo, es como si, en el momento en que volviéramos a ello, la verdad comenzara a revelarse. Así fue también con nuestro último invitado. Todo lo que necesitamos ya está ahí. ¿No es un alivio? Antes me sentía perdida, buscando respuestas en lugares vacíos. Pero todo fue un error. Lo que buscaba, paz, seguridad, amor, siempre estuvo en Dios. Solo necesitabas mirarlo. Ahora entiendo mejor cómo funciona la mentira. Tengo compasión por aquellos que todavía están atrapados en doctrinas vacías, en búsquedas interminables. Sé lo que es estar dentro, lo difícil que es ver la salida. Pero cuando conoces a Jesús, todo cambia. Tienes una referencia, un lugar seguro. Siempre. Cuando volví a encontrar mi Biblia, la llevaba a todas partes. Dormí con él debajo de la almohada, lo llevé en el auto, en mi bolso. Era como si la necesitara todo el tiempo. Y comencé a deshacerme de todo lo que no me acercaba a Dios. ¿Recuerdas Halloween? Me encantó esta fecha, hice adornos, disfraces elaborados, a mi hijo mayor también le encantó. Pero ese año lo tiré todo por la borda. No lo celebré. Fue la primera vez. De hecho, mi prometido nunca ha celebrado Halloween. Proviene de una familia religiosa y recién ahora estamos hablando más sobre eso. Nuestras vidas han cambiado tanto que Jesús se ha convertido en el centro de todo. Nos vamos a casar y por primera vez siento que el matrimonio tiene sentido. Antes no confiaba lo suficiente en nadie para eso. A finales del año pasado, el 29 de diciembre, volví a asistir a la iglesia que Melanie me recomendó. Ella me invitó y acepté. Ya había visitado otras iglesias aquí, pero era difícil conectarme. A veces veía servicios en YouTube. Pero en este descubrí que hacían bautismos una vez al mes. Me registré. Pero, en los días previos a la ceremonia, comencé a sentirme mal, como si algo intentara detenerme. Aún así fui. Mi amigo iba a ayudar con los niños y yo quería que mi hijo mayor lo viera. Necesitaba entender que había pasado años guiándolo por el camino equivocado. Llegamos, pero estaba tan mal que terminé siendo el último de la fila. Melanie iba a tomar fotos, y miré a mi alrededor. Después, Melanie me habló de esa mujer. Cuando me registré, algo ya me parecía extraño. En el formulario online había elegido la fecha, pero el sistema marcaba noviembre. Y era diciembre. Llamé a la iglesia y le expliqué, me inscribí para el bautismo, pero ya se nota noviembre. Ellos respondieron algo así como, es solo un error, puedes venir de todos modos. Pero, al momento de la ceremonia, el pastor estaba ahí con el micrófono llamando a cada persona, y esa mujer seguía caminando. Ella me miró, insistió, tienen que presentar pruebas, llenar este papel. Yo ya estaba confundida, con ese mal presentimiento todavía en el pecho, y pensé, chicos, cualquiera en la calle podría venir ahora y bautizarse, y ustedes aceptarían. ¿Por qué es tan difícil para mí? Decidí acudir a ella, le expliqué que ya había llamado, que todo estaba bien. Continuó insistiendo en burocracias que no tenían sentido. Al final dije, está bien, lo resolveré más tarde. Regresé a la fila, pero la sensación de que algo intentaba detenerme solo aumentó. Melanie comentó más tarde que esa mujer parecía querer detenerme de alguna manera. Y lo entendí, no era solo nerviosismo. Fue una batalla. Pero seguí adelante. Cuando llegó mi turno, el pastor hizo las preguntas habituales y yo las respondí. La mujer incluso intentó susurrarle algo, pero él solo asintió y continuó. Fui bautizado. El agua fría tocó mi piel y en ese momento sentí como si me quitaran un gran peso de encima. No fue solo alivio, fue liberación. Después de eso, las cosas quedaron más claras. La gripe que no desaparecía, las peleas inesperadas, incluso aquella discusión con un estudiante coreano en el gimnasio. Todo parecía una reacción. Como si, ahora que había tomado una decisión firme, el otro lado intentara desestabilizarme.
Pero ya sabía qué hacer. Llegué a casa, abrí la Biblia, me puse la armadura de Dios, no como metáfora, sino como protección real. Y por primera vez en años me sentí segura. No era una seguridad frágil, de esas que dependen de puertas cerradas o de evitar ciertos lugares. Era una certeza profunda, dondequiera que estuviera, Jesús estaba conmigo. Y eso cambió todo. Mi madre, que antes apenas ponía un pie en la iglesia, ahora canta en el coro. La familia de Corey, que siempre ha estado involucrada en la evangelización, salieron a las calles, hablaron sobre el evangelio, difundieron el mensaje a quien lo necesitaba, ahora me apoya de una manera que nunca imaginé. Incluso los niños notaron la diferencia. Cambiamos tantas cosas en casa, la música que escuchamos, los programas que miramos, incluso la forma en que hablamos. Y lo más increíble es que no fue una imposición. Fue natural, como si se abriera una puerta y entráramos. Sé que todavía tengo mucho que aprender. A veces me pongo ansioso por las reglas, por lo que debería o no debería hacer. Pero luego lo recuerdo, no se trata de perfección. Se trata de entrega. Jesús no me llamó a una lista de cosas por hacer, sino a una relación. Y Él mismo me guiará, paso a paso. Como dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Él está conmigo, puedo afrontar cualquier cosa. Por eso quiero animar a cualquiera que esté escuchando, si vienes por un camino diferente, si todavía estás averiguándolo, no tengas miedo. No te preocupes por hacer todo bien de una vez. Simplemente acércate, lee la Biblia, habla con Dios. Él te mostrará el camino. Y cuando surjan dudas, porque vendrán, recuerde, no estás solo. El mismo Dios que me sacó de las tinieblas está listo para recibiros. Ahora quiero orar por ti. Padre, te pido que llenes a cada persona que escucha ahora mismo con el fuego de tu espíritu. Que la presencia de Jesús sea tan real en sus vidas que ya no puedan ignorarla. Para aquellos que salen de viejas creencias, que el Señor revele su verdad de una manera que toque el corazón. Y a los niños que sufren, que se sienten perdidos o inseguros, que les dé señales claras de que están protegidos. Que incluso aquellos que se consideran brujos, curanderos o buscadores de luz encuentren en ti la respuesta que buscan. Muéstrales, Señor, que solo en ti hay salvación. Que vean, como yo lo vi, que el enemigo es real, pero tu poder es mayor. Y por último, pido que todos los que estamos aquí se fortalezcan. Que crezca la fe, que aumente el coraje y pase lo que pase, nunca olvidemos, somos amados. Somos elegidos y somos protegidos. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien también quiere orar, me encantaría escucharlo. ¿Hay algo en tu corazón que te gustaría darle a Dios hoy?